bendiga a todos. Amén. Es un placer estar en la casa del Señor. Desde ahora se lo voy a anticipar. Si me pongo un poquito melancólico, me perdonan, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor me ha dado la oportunidad de traer su palabra. Y para los que no saben, como estaba diciendo el pastor, ¿verdad? He pasado por unos tiempos difíciles. Pero como dijo la canción, ¿verdad? Que el Señor tiene propósitos en nuestra vida y nosotros vamos a salir adelante porque Él está a mi lado siempre, siempre. No solamente a veces, no solamente cuando las cosas están bonitas y bien, Él siempre está a mi lado. Y eso es algo muy importante. Para los que no saben, tengo medio cáncer en el páncreas. Me operaron, me hicieron Whipple procedure, que es una de las cirugías más fuertes que el ser humano puede pasar. Pero por la honra y la gloria del Señor, aquí estamos. El Señor nos ha levantado y nos ha dado fuerza. Y esta mañana yo le decía, Señor, hace 2 semanas que casi no podía hablar, pero hoy yo sé que tú me vas a dar la fuerza, porque eres tú el que hablas, eres tú el que exhortas a tu pueblo y es tu voluntad. Amén. Y en esta mañana, pasando por esas situaciones, quería decirles un poquito, ¿verdad? Porque es parte del mensaje, ¿verdad? Que el Señor está en todo y quiero darle gracias a la congregación. Gracias principalmente por sus oraciones. Por sus oraciones. Que sé que cada uno de ustedes me ha recordado en sus oraciones, ha doblado sus rodillas. Pasamos 11 horas de cirugía y muchos de mis hermanos estuvieron ahí presentes. En momentos de ansiedad, de tristeza, de angustia, esperando la respuesta. Y al final de la noche les dieron la noticia que el hermano Gabriel había salido bien de la operación. Y hubo respiro, gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que los que no estaban allá estaban en sus casas esperando que alguien los llamara para ver cómo había pasado la situación. Y hasta que no escucharon ese teléfono, no pusieron su cabeza en la almohada. Y eso me dice a mí lo mucho que el Señor nos ama. Y yo les agradezco en mi corazón. Pero mi agradecimiento, hermanos, yo no le puedo pagar con nada. Yo solamente con palabras le puedo dar mi agradecimiento, pero reciba usted el agradecimiento y el galardón que viene de Dios. Aleluya. Porque ese es el que nos agradece, ese es el que nos levanta. Y a Él es el que le debemos la honra, la gloria, la exaltación. Por eso cuando usted pueda levantar sus manos para adorar, hágalo. Hágalo, porque cuando yo estuve en esa cama por tantos días, quería levantar mis manos y adorar al Señor, y solamente levantaba los dedos. Le decía, Señor, algún día tú me vas a poner otra vez fuerte como me tenías antes. Y aquí estamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 7. Y vamos a ver 3 personajes muy importantes. El supremo personaje de nuestra vida, Cristo Jesús, donde todo debe de revolver alrededor de Él, caminar alrededor de Él, encerrar nuestras mentes alrededor de Él. Y vamos a leer en el capítulo 7 de Lucas, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Pero primero yo quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Señor y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo vengo ante tu presencia, mi Dios, sabiendo, Señor, que solo en ti hay palabras de vida eterna. Que tú eres, Señor, como dijo la canción, el corito, la adoración, que tú eres el que nos das paz en la tormenta. Que podemos, Señor, volar como el águila que vuela a través de la tormenta y encuentra, Señor, la paz. Señor, te damos gracias en esta mañana porque
nos has permitido venir a tu casa de oración. Y en estos momentos, Señor, nos sentamos ante tu mesa, Padre, con un corazón dispuesto a recibir, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú limpies nuestro pensamiento, nuestro espíritu, lo prepares, Señor, para que tu espíritu hable a nuestra vida. Y que podamos, Señor, nosotros tener una mejor relación contigo, poderte conocer mejor, Señor, y que salgamos de aquí diferentes y llenos de poder de tu espíritu. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor. Señor, y clamamos por si hay todas las personas que no te han conocido. Que tú en esta mañana, Señor, en esta tarde, toque los corazones, transforme las vidas. Señor, que tú seas glorificado sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos, de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Jesús. Tremendo pasaje, tremenda palabra del Señor, una enseñanza muy importante para todos aquellos que no somos de nacionalidad israelita, que no éramos, para mejor decir, ¿verdad? Y vamos a ver en este pasaje tan hermoso un personaje que estaba enfermo. Esta persona, dice la palabra del Señor, que era un siervo de un centurión romano, un capitán que tenía soldados, una estación de soldados en Capernaum. Esta persona era un judío que había dado testimonio de vivir una vida agradable delante del Señor. Y por lo cual, por su testimonio que él daba todos los días a través de su vida, a través de su trabajo, a través de su comportamiento, a través de su vocabulario, a través de sus ofrendas, a través de ir a la iglesia, a la sinagoga, el testimonio de este siervo había conmovido la vida de este centurión que era romano. Y por eso es que es tan importante para nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, de dar un testimonio correcto ante la sociedad. Porque no necesitamos muchas veces tener muchos estudios, ir a una universidad para poder aprender a predicar la palabra del Señor. Nuestro testimonio es suficiente para que el Espíritu de Dios cambie los corazones de las vidas que no lo conocen. Amén. Y nos enseña la palabra del Señor en esta mañana que este siervo se había ganado la confianza
de su amo. De tal manera que este señor estaba enfermo y estaba tranquilo él, quizás en una cama desechado, pensando ya que se iba a morir, pero con tranquilidad porque había servido al Señor. Tenía confianza en que el Señor, me imagino que le había dicho: Señor, si este es mi último día, heme aquí. Y es tan importante que nosotros como seres humanos demos un testimonio agradable, grato delante del Señor. La palabra del Señor nos enseña en Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, y nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Nos enseña la palabra del Señor, Pablo hablándole a la iglesia de Efesios, dándole una fundación para que pudieran caminar rectamente del Señor. Le habla a la iglesia y nos habla en este momento y nos dice a todos aquellos que tenemos un trabajo, que trabajamos para otra persona, que seamos honestos, que seamos trabajadores, que amemos a nuestros amos, a nuestros patrones, que trabajemos con gusto cuando vayamos a trabajar, que seamos productivos, haciendo todas estas cosas como haciéndolo para el Señor. Porque aunque nosotros no nos ganamos mucho dinero, el Señor nos va a recompensar. Porque cuando venga la situación difícil, si usted ha caminado rectamente con el Señor va a estar a su lado siempre. Y lo mismo le dice a todos aquellos que tienen su propio negocio, que de la misma manera seas honesto con tus empleados, que los trates bien, que te los ganes. Y de esa manera este siervo había vivido una vida agradable delante del Señor y delante de los hombres. Y su patrón le había cogido tanto cariño que cuando él se enfermó, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Pero nos dice la palabra del Señor que este centurión, por medio del testimonio de este siervo, se estaba acercando a Dios. Y nos dice la palabra del Señor que este centurión había edificado una sinagoga en el pueblo de Capernaum para que ellos pudieran adorar a su Dios. Esto me dice a mí que este señor sabía y entendía que el rey de los judíos, el Dios a los que los judíos adoraban, era el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Y de alguna manera se quería acercar a ese Dios. Sin tener el conocimiento pleno de ello, lo hacía como él mejor podía. Y cuando vino la situación que su siervo estaba enfermo, recurrió a la sinagoga. Y dice la palabra del Señor que cuando él fue a la sinagoga, buscó a los ancianos y los envió. Platicó con ellos primeramente y les explicó la situación de su siervo,
Y me imagino que hablando con ellos les digo, yo sé que su Dios es poderoso y que su Dios lo puede sanar. La palabra del Señor dice que cuando el centurión oyó de Jesús, dice, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La palabra de Dios me da a entender a mí que este centurión fue y habló con los ancianos de la sinagoga, les explicó la situación del siervo enfermo y les dijo que él creía que el Dios de Israel lo podía levantar. La palabra del Señor me enseña, de acuerdo a esta palabra, de que estos judíos ya habían reconocido a Jesucristo como su Salvador. Porque si ellos no lo hubieran reconocido, cuando Él los enviaba a que hablaran con Jesús, le hubieran dicho que no. Por tanto, ellos hablaron con el centurión y le explicaron. Le hablaron de Jesucristo. Le dijeron lo que dijo el profeta Isaías. Todas las profecías que el Señor había dejado acerca del Mesías que vendría y redimiría a su pueblo. Y por eso el centurión oyó. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice, ¿cómo una persona que no ha conocido al Señor puede conocer al Señor, hermanos? Nuestro trabajo como cristianos, como seguidores de Cristo, es de que otros oigan de Jesús. Necesitamos decirle a la gente lo que el Señor está haciendo en la iglesia Nueva Vida. Necesita usted, hermano, si no tiene una experiencia tan grande en su vida, usted vaya y dígale a sus amigos y a sus hermanos que Jesucristo levantó al hermano Gabriel de entre los muertos. Y hábleles de Jesucristo, para que ellos puedan oír la palabra del Señor. Dice que por el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si no hablamos, ¿quién les predicará? ¿Cómo oirán? Dice el profeta, si no hay quien les hable. Necesitamos levantarnos. El profeta, uno de los profetas, el profeta Amós, tratando de que el Señor no destruyera al pueblo de Israel porque estaban apartados, y en su oración clamando al Señor le dice: Señor, aviva tu pueblo en medio de los tiempos. Y necesitamos hoy en día recalcar esas palabras en estos pueblos y pedirle al Señor: Señor, vivifica a tu pueblo en medio de estos tiempos tan difíciles. En estos tiempos donde estamos viendo tantas plagas, tantas guerras, lunas rojas. Las señales están, hermanos, terminándose, y nosotros seguimos como si nada. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Necesitamos avivar nuestra vida. Necesitamos hacer como dijo la palabra del Señor que leyó mi hermano Polo: reconciliarnos con el Señor. Venid ante mí, hijos míos, dice el Señor, arrepentíos de vuestros pecados, cambiad vuestros caminos. Y nos da la promesa del Señor que dice que si lo hacemos nos bendecirá.
Me impresiona la vida de este centurión, un hombre romano que por medio de la ley y por medio de la religión judía no merecía la gracia de Dios. No tenía derecho a recibir la bendición de Dios. Pero el testimonio de un siervo le permitió que su corazón cambiase y lo hizo un hombre noble, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que se preocupaba por los demás. Dios trabajando en la vida de una persona que no tenía el derecho. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos tan fuera de lugar que sentimos que no somos merecedores? Pero el Señor, en su misericordia, Él no ve en nosotros cómo somos ni lo que hacemos, sino ve nuestro corazón. Mientras nosotros podamos estirar nuestra mano y abrir nuestra boca y decirle: Señor, venme aquí, amén, estará con los brazos abiertos. Amén. Él siempre está con sus brazos abiertos. No importa cuántas faltas tengamos, Él siempre nos recibe nuevamente. Este centurión que no tenía derecho, al cambiar su corazón, al cambiar su forma de pensar, al reconocer que el rey de los judíos, que el Dios de los judíos era un Dios de poder, Dios le da la oportunidad de ser apto, de poder recibir. Algunos eruditos en este momento describen esta porción como que esta persona había encontrado la forma de ponerse en posición de recibir el beneficio de Dios. Y yo me pregunto si hoy en día nosotros estamos en posición de recibir el beneficio de Dios. Y yo creo que nosotros podemos recibir el beneficio de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: me estoy poniendo en posición para recibir el beneficio de Dios. Dígaselo, confiéselo. Hágalo real en su vida. Póngase en posición de recibir. Porque Dios tiene para nosotros tanta bendición y no la recibimos. No nos ponemos en posición. Necesitamos ponernos en posición en todo momento y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Un hombre que no tenía derecho, un hombre que no merecía, a través del testimonio de su siervo pudo entrar en posición. ¡Qué hermoso! Nosotros que conocemos el Evangelio que se nos ha predicado, que debemos estar en posición en todo momento, muchas veces dejamos nuestra posición. Nos salimos de la posición por los deseos de la carne, por la forma que el mundo vive, por nuestra incredulidad. Nos salimos de la posición de recibir la bendición. Pero este centurión se puso en posición. Él se puso en posición para recibir los beneficios de Cristo Jesús. Y dice que Él envió a los ancianos de los judíos rogándole
que viniese y sanase a su siervo. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno. Él ha estado ya en posición. Y ellos le explican a Jesús por qué es que ellos creen que Él se ha puesto en posición de recibir. Y dice, porque ama a nuestra nación. Nos ha edificado una sinagoga. La palabra del Señor nos enseña de una persona que estaba casi en la misma situación. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este dio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. ¿Quién le puede decir a usted que usted no es merecedor de la bendición de Dios? No se deje engañar. El diablo es un mentiroso. Amén. Es el padre de mentira y muchas veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no van a ser contestadas. Mentira del diablo. Estas personas no eran dignas de acuerdo a la ley, de acuerdo a la religión, pero Dios estaba escuchando sus oraciones. Tú que estás orando por tus hijos, tú que estás orando por tu familia, tú que tienes ese problema, tú que ya tienes tantos meses orando y no ves la luz, no desmayes, porque el Señor ha escuchado tus oraciones. Gloria a Dios. El Señor te ha escuchado ya. El Señor está trabajando. Lo que a nosotros se nos olvida es que creer en Dios es también creer en su tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de los to-gos, un mundo de los drive-thrus, fast. Lo queremos todo ya. Quisiéramos que el Señor contestara nuestra oración sin que tuviéramos que arrodillarnos. Quisiéramos ver la contestación antes de pedirla. Y pudiera pasar, mi hermano, si vivimos una vida recta delante del Señor. Porque cuando vivimos vidas rectas delante de Dios, antes de que nosotros pidamos, Él nos da. Él nos suple. Pero de lo contrario, necesitamos tener paciencia. La prueba de nuestra fe producirá paciencia, dice la palabra del Señor. Y necesitamos orar. Porque Cornelio oraba. Dice que hacía oraciones y hacía limosnas. Y nosotros muchas veces tenemos la oportunidad de hacer limosnas, pero no lo hacemos. Perdemos la bendición porque creemos que dando nos quedamos sin nada. La vida espiritual es al revés, déjeme decirle, que entre más usted da, más usted va a recibir. Entre más se queda usted con ello en el bolsillo, más se le va para abajo, porque la palabra de Dios dice, cosechad y echad vuestra cosecha en sacos rotos. Y vemos aquí a este centurión romano, que no era merecedor de la gracia de Dios y las experiencias que está pasando.
la transformación de su vida por el testimonio de una persona. Yo me pregunto, Señor, y yo le decía esta mañana, Señor, ¿habré yo impactado a alguna persona con mi testimonio? Ayúdame. Ayúdame a que en estos días que tú me has concedido, que pueda mi testimonio impactar a alguien, aunque sea una sola persona. Que no sea yo piedra de tropiezo para alguna persona. Y así vemos que la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos enseña a amarlo, nos enseña a buscarlo, nos enseña a que nos pongamos en posición de recibir sus bendiciones. Necesitamos practicarlo. Necesitamos hacerlo nuestro todos los días de nuestra vida. Y vemos a este centurión que clamó al Señor y que mandó a estos judíos. Y vemos que los judíos fueron donde el Señor y le dijeron: Señor, nos ha mandado el centurión, pero por cuanto él es romano, él no se siente digno de venir a ti, se nos ha enviado a nosotros. Y estas fueron sus palabras: que te rogáramos a ti que vinieras a su casa, porque su siervo está enfermo de muerte. Y cuando le explicaron que amaba a Israel y que había edificado una sinagoga, el Señor decidió ir con ellos. El Señor es todopoderoso, omnipotente y omnipresente, y Él conocía y Él sabía la situación. Pero por cuanto dice la canción que en todas las cosas hay un propósito de parte de Dios, y el resultado final, si nosotros somos fieles, va a ser mejor que el primero. Pero el Señor dice que cuando le dijeron de esta persona, Él decidió ir a sanarlo. La intercesión de los ancianos. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos algo, primero llamamos al doctor. Y se nos olvida que primero debemos doblar nuestra rodilla. Primero debemos de buscar a los ancianos de la iglesia y decirles: pongan manos sobre mí porque estoy enfermo. No se avergüence de estar enfermo. No le dé pena de venir y pedir oración. Pedir oración es una bendición. Cuando a veces no decimos las cosas porque creemos que es un secreto. Yo no puedo decirle a la gente lo que tengo porque eso es mi privacidad, hermano. No pierda la bendición del Señor. Póngase en posición. Póngase en posición de recibir las bendiciones de Dios. Llame a los ancianos de la iglesia y pídales que oren por usted, que impongan sus manos sobre su cabeza. La palabra del Señor dice que será usted sano. Y este centurión hizo lo correcto, fue donde los ancianos los envió. Y los ancianos clamaron ante el Señor. Dice que rogaron mucho, le rogaron mucho al Señor. Y él decidió ir. Y vemos lo que pasa cuando el Señor decide que él va a ir a donde esta persona. Dice el versículo 5: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Una persona que no conocía al Señor, una persona que no tenía el derecho ni de hablar de Dios, nos demuestra a nosotros que conocemos al Señor lo que es la verdadera humildad.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, porque soy una persona inmunda. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de mostrar nuestra humildad ante el Señor, somos arrogantes ante Él? Somos bendecidos por el Señor y le pagamos con transgresiones. No somos fieles ante el Señor en ningún momento. Vivimos vidas desordenadas. Y esta persona que no tenía derecho nos enseña en esta mañana la verdadera humildad de una persona ante el Señor. Reconoce el poder de Dios. Dice: Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Por eso dice: yo no quise ir a donde ti. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La palabra del Señor nos dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, y ya nosotros hemos conocido al Señor, y esta persona que no conocía al Señor, que no era digno, que no tenía derecho, le dice: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi techo, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé que si tú dices la palabra, solamente tú di la palabra y mi siervo sanará. Es una lección que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, de que nuestra fe, nuestra confesión de fe, cuando hacemos nuestras oraciones, cuando hacemos nuestras peticiones ante el Señor, debemos de creerlo, debemos de recibirlo por fe. Debemos de utilizar, engrandecer, edificar, sembrar, alimentar nuestra fe, para que podamos nosotros en el día de la angustia, en el día del dolor, en el día de la ansiedad, en el día del problema, en el día de la enfermedad, venir ante el Señor y decirle: Señor, heme aquí, soy tu hijo, Padre, y te necesito. Y hacer nuestra petición y creer que va a suceder, porque sucederá. Porque sucederá, mi hermano. Porque está usted en posición de recibir la bendición del Todopoderoso. Me conmueve mientras leía la palabra del Señor y me imagino a este centurión clamando al Señor, su corazón derritiéndose dentro de sí por la ansiedad de estar cerca de Dios, pero las leyes humanas se lo impedían. Y nosotros que tenemos la libertad de estar en todo tiempo delante del Señor, decidimos hacerlo más que de vez en cuando. Un domingo cada 3 meses. Hay un pasaje que leí ahora, no me acuerdo del capítulo que lo leí, pero dice la palabra del Señor que del oriente vendrán gentes y del occidente llamaré otros, y vendrán a mí y los bendeciré, porque mi pueblo no recibe mi bendición. Somos su pueblo. Tú eres su pueblo.
Tú estás en posición. Y si crees que no estás en posición, ponte en posición en esta mañana. Ponte en posición para que recibas la grandeza de Dios, la bendición que Dios tiene para ti. Me impacta la vida de este centurión. Me impacta de una manera impresionante. Porque conozco a Cristo Jesús desde hace tiempo. Y ver la fe que este hombre enseña, resalta, no se da por vencido. Es persistente. Él sabe que hay solución en Cristo Jesús. Él sabe que hay poder que puede levantar a su siervo. Su preocupación por una persona que no es de su raza, que es más bajo que él aparentemente. Me intriga su forma de ser, su forma de actuar. Porque nosotros que somos hermanos en Cristo Jesús, y nos tiramos y nos mordemos y no podemos estar en comunión unos con otros. Y esta persona que no tenía por qué hacerlo, se preocupa, se desespera por su siervo. Yo le digo, Señor, enséñanos ese amor. Enséñanos a vivir como tu pueblo en unidad, en amor de verdad. Que no nos dé trabajo saludar al hermano y darle un abrazo. Nos disgustamos por cosas insignificantes. No hace sentido. Tanto amor que Cristo tiene para nosotros y lo desperdiciamos en cosas que no valen la pena. Veamos la enseñanza que nos trae esta persona que no era merecedor. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y da la explicación, le explica al Señor Jesús por qué. Y le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Le rectifica al Señor, Señor, yo he creído en ti. Lo reconoce como su Señor porque le dice, Señor, Maestro. Que para una persona en aquel tiempo llamar a otra persona Señor era algo grande. Y en este momento él pone en exposición su puesto. Como romano, como centurión, como capitán. Pudiera ser llevado ante la corte. Pero no le importó porque en su corazón conoció y reconoció que Cristo Jesús tenía el poder para levantar a su siervo que se estaba muriendo. Por lo tanto, lo iba a levantar a él de lo que le sucediera. Y demuestra su confianza, la seguridad que tiene en la fe que ha nacido en su corazón. Y le dice, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Porque yo sé que tú tienes la autoridad de lo alto. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este centurión en este momento sabía que Jesucristo tenía toda la autoridad. Y le dice, así como yo, que soy una persona con autoridad, que le digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Así, yo te
confirmo que mi fe en ti la entiendo. Sé lo que estoy diciendo. El fundamento de mi fe es sólida, porque lo he vivido. Y esa fe es la que hace falta en nuestros días. Esa fe es la que nos hace falta a nosotros, que podamos con seguridad decir en quién hemos creído. Que cuando estemos en la escuela podamos clamar a Cristo Jesús. No nos avergoncemos de decir que somos cristianos. Que cuando estemos en el trabajo podamos decirle a nuestro patrón que nosotros somos cristianos y que amamos al Señor Jesucristo. Que cuando estemos con nuestros amigos nos identifiquemos como cristianos verdaderos, porque nuestra fe está dentro de nosotros. Pero muchas veces nos da pena. Somos cristianos encubiertos, decía mi esposa. Encubiertos porque nadie sabe y nadie puede saber que soy cristiano. Necesitamos cambiar nuestra actitud para ponernos en posición de recibir la bendición de Dios. Necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Necesitamos tomar el ejemplo de este centurión y decir: Señor, yo sé en quién he creído y yo he puesto mi confianza en ti. Mi fe absoluta depende de ti, mi Señor. Y declarar a los cuatro vientos que somos cristianos. Y eso nos va a poner en posición de recibir la bendición de Dios. Hermoso es el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios por el Señor que nos ama tanto a nosotros y que tiene tanta misericordia y tanta paciencia para con nosotros. Y ahora viene, en estos momentos, viene un momento tan drástico, especialmente para la iglesia. Dice la palabra del Señor, dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose a la gente. El Señor había estado predicando, había estado enseñando a una multitud y la multitud le seguía cuando vinieron aquellos hombres y le explicaron y la multitud le seguía al Señor. Y yo me imagino al Señor que caminando se dio la vuelta hacia la gente y le dijo estas palabras: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es para la iglesia. El Señor nos habla a nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor nos va a hablar acerca de nuestra fe? De que creamos lo que pedimos, de que recibamos la bendición de Dios cuando la pedimos a Él. Le dice a la iglesia: ni aún en Israel, ni aún en la iglesia he visto tanta fe. Es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que analicemos cuánta fe tenemos nosotros. Y si nuestra fe está pequeña en esta mañana, la palabra del Señor dice que si estás falto de sabiduría, de la misma manera, si estás falto de fe, pídesela al Señor que Él te la dará. Si tu fe está bajando, ha bajado en estos días, o no has tenido fe ninguna, hoy es el día en que tú puedes venir ante el Señor y decirle: Señor, dame fe, aumenta mi fe. Señor, yo quiero tener más fe. Yo quiero que cuando ore, cuando doble mis rodillas y clame a ti, pueda ver las cosas hechas, realizadas en mi vida. Cuando Jesús vino donde
amigo Lázaro que se había muerto. Cuando le dijo a la gente, quita la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, viene y le dijo, Señor, ya viene porque es de 4 días el difunto. Y la respuesta del Señor, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y le dice el Señor a la iglesia, iglesia, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. En aquel momento cuando entraba cirugía y todo el mundo preparándose, le dije, 1 second please, let's pray. Y mi doctor miró a todo el grupo y todo el grupo se miró y dijo, he wants to pray, let's pray. El doctor miró para todos lados y el grupo lo miraba a él y él les dijo, el paciente quiere orar, vamos a orar. Y todo el mundo vino alrededor de mi camilla y nos cogimos de mano y clamamos al Señor y yo creí en mi corazón que el Señor me iba a levantar. Necesitamos incrementar nuestra fe. Necesitamos creer de verdad. Necesitamos creer que Él está vivo y que Él reina en nuestro corazón y que Él está a mi lado todos los días de mi vida hasta el fin. Necesitamos la fe de este centurión. No se vaya de esta mañana, de esta tarde, de este lugar sin que usted le haya dicho al Señor, Señor, auméntame mi fe. Yo quiero que cuando yo ore como este centurión que pidió y tú hiciste inmediatamente, yo quiero de esa fe. El Señor se volteó hacia la iglesia y le dice, iglesia, no he visto entre vosotros tanta fe. Aprendan ustedes de este centurión que no era digno, que no tenía derecho. Y esa fe tan grande que ni aún entre vosotros la he visto. Grande es el Señor. Grande es nuestro Dios. Él es digno de toda honra y de toda gloria. La magnificencia es de Él. Él es el Rey de los cielos. Él es el único Dios verdadero. Cuando Pablo llegó a Grecia y dice que caminó por las calles y veía monumentos, altares a los diferentes dioses, multitudes. Y dice que le llamó la atención uno que estaba casi vacío y había una escritura que decía, para el Dios no conocido. Cuando Pablo llegó al lugar donde estaban reunidos, él dijo, hermanos griegos, ese monumento que ustedes tienen al Dios no conocido, déjenme explicarle quién es. Y en esta mañana, el Dios no conocido, mi Dios, el Dios que me ha levantado a mí de entre los muertos, está aquí, mi hermano, está aquí, mi amigo. Ese Dios quiere tocar tu vida. Ese Dios quiere aumentar tu fe. Si tú estás aquí, tú no has conocido a Jesucristo, tú no le has entregado tu vida, tú no le has pedido a Él que venga a reinar en tu corazón. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. No te vayas de aquí sin que te pongas en posición. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Yo quiero que ahora todo el mundo con su cabeza baja, vamos a orar y vamos a clamar al Señor y vamos a hacer una oración. Así sin nadie mirando, yo quiero decirte que si tú estás aquí, tú viniste hoy de visita, viniste hoy porque viniste con tu amigo, tu hermano, tu primo o con tu vecino
pero tú no has conocido a Jesucristo de esta manera. Y tú has escuchado el mensaje de Dios. Quiero decirte que Jesucristo está aquí para salvarte, para transformar tu vida como la de este centurión. Y lo único que tú tienes que hacer es creer como Él creyó. Si hay alguien en este lugar que no ha hecho esa oración de fe y no le ha entregado su vida a Dios, yo te voy a exhortar a que tú levantes tu mano, porque yo quiero orar por ti. Si a ti te ha tocado el Señor, si a ti te ha tocado en tu corazón y tú no le has entregado tu vida, levanta tu mano, porque hoy es el día de salvación. El mañana no le es prometido a nadie, dice la palabra del Señor. Dios está aquí. Dios está tocando tu corazón, está tocando tu vida, está transformándote ya desde ahora. Y el Señor solamente quiere decirte: hijo, quiero abrazarte. Levanta tu mano. Tú que estás en ese problema, en esa situación en que ya crees que ya es lo último, que ya no puedes salir, que ya se te acabó el tiempo, que ya no hay esperanza para ti. El Señor está aquí diciéndote: hoy yo estoy aquí para restaurar tu vida. Levanta tu mano y vamos a orar por ti. Si hay alguien en esta mañana que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo te exhorto a que no te vayas de aquí sin ponerte en posición de recibir la bendición de mi Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Mientras oramos, si hay alguien de nosotros que quiere aumentar tu fe, si tú te has desviado del Señor, si tú te has apartado, si tú sientes que tu fe se ha menguado en tu vida, si tu vida no está caminando 100% conforme a la palabra del Señor, y hoy quieres reconciliarte, hacer un nuevo pacto, empezar un nuevo día con mi Señor, Él está con los brazos abiertos, diciéndote: ven, hijo mío. Si usted quiere pasar acá al frente, si tú estás enfermo, si tú tienes una enfermedad en esta mañana, yo, que el Señor me ha levantado de entre los muertos, yo quiero orar por ti. Yo quiero poner mis manos sobre tu cabeza y declarar que tu sanidad está a tu lado. Yo quiero orar por usted.